Muy bien. Si tienen alguna pregunta durante la presentación, por favor no duden en levantar la mano o dejar la pregunta en mensajes. Y vamos a hablar hoy día sobre el tema de revisiones bibliográficas. Es un tema muy amplio, traté de ponerle lo más concreto posible y sobre todo lo que les pueda servir a ustedes ya en la práctica. Comentar que en el tema de revisiones bibliográficas o cualquier artículo de investigación, la práctica hace al maestro. Uno puede leer mucho, pero el momento que uno va desarrollando un artículo, sea de revisión o sea un artículo primario, de bases de datos, etcétera, uno va aprendiendo a medida que va desarrollando justamente este tipo de investigación. Sin embargo, es importante conocer y acercarnos a qué es, por ejemplo, una revisión bibliográfica, conocer cuáles los alcances de una revisión bibliográfica y sobre todo para qué nos puede servir. Y como ustedes ya conocen, una revisión bibliográfica es un proceso de la investigación académica. Es un proceso sistemático, es decir, que tiene un orden, un proceso para evaluar y resumir la literatura que existe sobre el tema que yo me proponga. Y para proponerme un tema necesito, obviamente, y vamos a ver que es necesario iniciar por una pregunta de investigación. Poder conocer cuál es nuestra duda y qué es lo que queremos conocer y profundizar. Una revisión bibliográfica no únicamente da una visión general del conocimiento que es actual, en lo que estamos en este día, sino además también conocer las tendencias, los debates, los vacíos en la investigación. Hay un sesgo del investigador, de los investigadores, que creemos que la ciencia es neutral. Y en realidad lo que investigamos, la pregunta de investigación, las tendencias que tiene una corriente, es una decisión de la humanidad del investigador, del que decide investigar. ¿Por qué estudio en personas con diabetes mellitus y por qué no estudio con personas sin diabetes mellitus, por ejemplo? Entonces, ¿qué es lo que yo decido investigar? Hace que la ciencia también vaya avanzando. Y los resultados van a medida que uno va desarrollando justamente esta investigación, van apareciendo. Puede que nuestras hipótesis no sean las correctas, tengamos que revisar más, leer más, y justamente una revisión bibliográfica a mí me permite conocer y entrar en un tema específico de manera profunda. Y es el primer paso que uno debería hacer cuando quiere desarrollar una investigación en algún tema específico o quiere desarrollar ya una investigación en donde va a recoger datos primarios. Es importante conocer cuál es el conocimiento actual, las tendencias, cuáles son esos debates para justamente eh, hacer que nuestra investigación aporte, dé un granito de arena al desarrollo de la investigación y no sea un artículo de revisión que no diga nada nuevo y que no llene vacíos de la investigación. Lamentablemente estamos en un momento en la historia de la investigación, que vamos a ver un poquito de historia también, en el cual se nos califica o se nos da puntos por artículos publicados y vamos perdiendo esa pasión y esas ganas justamente de llegar a este objetivo, de justamente ir hacia los vacíos, hacia los debates, hacia las dudas que todavía hay en investigación. Y hay una tendencia por replicar ciertos estudios que ya tienen un resultado, que ya no hay dudas sobre esos resultados, que ya no hay debates. Entonces es importante el enfocarnos en que esta revisión justamente busca llenar estos vacíos de investigación. ¿Cuál es la importancia? Tiene tres aspectos importantes que las revisiones bibliográficas nos ayudan y nos aportan. La primera es contextualizar el conocimiento. Resulta que yo me hago una pregunta de investigación, hago una revisión general rápida y veo que esa pregunta ya fue contestada, ya no hay debate, ya no hay duda. Me permite a mí contextualizar justamente ese conocimiento. Pero además me permite proporcionar un marco teórico de nuevos estudios. Saber en qué está la literatura actual, qué es lo que se está escribiendo actualmente y qué es lo que se está investigando. Nos permite entender además cómo se ha ido desarrollando estos temas.
Empezó porque generaba algún efecto negativo en la salud, porque es un nuevo medicamento, porque no hay un medicamento para esta enfermedad. ¿Cuál fue el proceso justamente del desarrollo de este tema en el tiempo? La historia es clave e importante y conocerla nos ayuda además a no repetir ciertos errores y a caminar hacia adelante. Identificar vacíos, como les había comentado, saber qué áreas están poco exploradas o no están exploradas o están desactualizadas. Resulta que el último artículo que se escribió sobre el tema fue en 1950. Está desactualizado el tema. Y nos permite justamente encontrar direcciones para estas investigaciones en las que yo me puedo plantear hacia el futuro. Además de establecer prioridades. El que yo tenga una revisión y me diga, estos puntos ya están investigados, ya están desarrollados, no hay dudas, no hay discusiones, pero estos otros puntos sí. Por ejemplo, de una patología, la fisiopatología ya está clara, no hay dudas del proceso fisiopatológico, ya sabemos las causas, los factores de riesgo, pero todavía no hay tratamiento. Entonces, este es una prioridad relevante. De este tema, yo me enfoco en el tratamiento. Hay algunas patologías que todavía no se conoce incluso cuáles son esas causas o esos factores de riesgo. Y ahí vamos desde el inicio, ¿no? Un poco de historia para contextualizar y veamos que no es algo que apareció hace poco, las revisiones sistemáticas, tal y como las conocemos ahora, sí. Sin embargo, en el desarrollo de la historia de estas revisiones viene desde la antigua Grecia, Roma, en donde los filósofos eruditos como Aristóteles, como Aristóteles que está acá, como Plinio, y además como la primera biblioteca que se fundó en el siglo III antes de Cristo, en donde aparecen los primeros registros, ya unas recopilaciones, resúmenes de todos los escritos que habían hasta esa época. El objetivo de ellos justamente era organizar y recopilar todo el conocimiento de todas las disciplinas. Pero además de esta biblioteca fue uno de los primeros centros que albergaba muchas colecciones de los textos. Hay muchos mitos con respecto a esta biblioteca que fue construida en Egipto, en donde se pensó que se quemó, que quemaron en ese tiempo el conocimiento, y hay otros autores que en cambio van por el descuido de las autoridades, ya no era de interés, el justamente profundizar en el conocimiento. Recuerden que después viene la Edad Media, en donde el poder estaba bajo la Iglesia Católica específicamente, y se enfocó el conocimiento sobre todo en el conocimiento teológico. Se enfocó en ello. Eh, Lamentablemente hubo el tema de que mandaron a la hoguera muchos personajes que justamente estaban desarrollando ciencia y que lamentablemente hubo este pare del desarrollo que se venía dando hasta el siglo III, más o menos después de Cristo. En esta Edad Media, además, ya empieza a aparecer, más o menos a finales del siglo XV, del siglo XV, en donde aparece el escolasticismo, que justamente busca complementar un poco e ir un poquito más allá con la teología y empezar a utilizar también con mayor profundidad el pensamiento crítico, pero además ya desde un positivismo. De ahí viene el positivismo, que ustedes lo hayan leído, estudiado, que se basa mucho la medicina en el positivismo, y que justamente lo que buscaba era ampliar la lectura, el cuestionamiento y la discusión. Y viene este proceso ya educativo en donde hay debates más profundos en las universidades medievales, como la de Bolonia en Italia, la de Oxford en Inglaterra, en donde leían, llegaban con los textos y había ya una discusión dentro de las aulas. En esta época en donde hay mucho internet, realmente plantear discusión implica también un esfuerzo de los estudiantes, un esfuerzo de los docentes, y que a veces nos quedamos únicamente con lo que dice el docente. Entonces, no confíen 100% en lo que uno dice, vayan a leer, profundicen si se quedan con alguna duda, consulten, lean y profundicen. Y esto justamente permitió profundizar más en el conocimiento, y ya en el Renacimiento con la imprenta se expande
y se sistematiza todo el conocimiento. Hay un auge ya después del siglo XV, en donde hay una amplia gama de textos, aparecen las bibliotecas y hay una accesibilidad. Lo que para nosotros ahora es, por ejemplo, en Internet, las bases de datos, para ese momento y en ese siglo, el que haya imprentas ayudó al acceso al conocimiento a muchísima gente. Antes de este siglo, quienes accedían justamente al conocimiento eran aquellos que estaban relacionados directamente con la iglesia, que estaban en los monasterios o que tenían un nivel socioeconómico alto y podían acceder a la universidad. En este momento ya los libros incluso están digitalizados, nosotros podemos descargarlos, leerlos online, etc. En esa época, el tenerlo impreso era una revolución realmente para la difusión del conocimiento. Pero además aparece el humanismo, con Erasmo de Rotterdam, en donde promovieron la revisión ya crítica de los textos. La comparación, perdóname un ratito para apagar el teléfono. Mil disculpas. Entonces viene ya una crítica de los textos. Ya tenemos los textos, pero ¿qué podemos hacer con ellos? Empezamos a necesitar la comparación, justamente leerlos, y aparece además las traducciones. En un momento dado, las imprentas eran accesibles para un nivel socioeconómico en un idioma, pero luego con la expansión ya se empieza a traducir en el mundo entero. Enriquece además la interpretación de los textos antiguos. Recuerden que antes había los papiros, no únicamente en la imprenta se empieza a escribir, y esto permite justamente aumentar el conocimiento. En el siglo XIX viene ya la profesionalización y la metodología, en donde uno de los padres de este desarrollo de la metodología fue Charles Darwin, que empieza ya con una investigación de observación, una investigación rigurosa, en donde sigue un proceso sistematizado y empieza a evaluar, a resumir toda la literatura, y este trabajo justamente permite que tengamos un referente sobre cómo desarrollar una narrativa, expresarlo, el conocimiento, y poder justamente tener un proceso riguroso y científico. Recuerden, en esa época también todo lo que él decía, todo lo que él colocaba dentro de sus textos era considerado eh, algo hereje, fuera de la religión, porque él ya hablaba de la evolución. En ese tiempo, justamente, el poder colocar en la mesa la ciencia, el método científico, era muy complejo. Sin embargo, inicia este proceso, vienen los cambios, y ya en el siglo XX viene una revolución de la información. Ahora tenemos bases de datos, sistematización de información, incluso encontramos más textos online, más textos en las bases de datos, los artículos que se publicaron hoy en la mañana, y no necesitamos esperar a que lleguen a la biblioteca y poder buscar justamente esta información en los documentos impresos. Cuando yo fui estudiante como ustedes, yo tenía que ir a la biblioteca, esperar a que llegue la última revista para poder leer los artículos. En la actualidad eso ya no sucede, incluso se publica en las redes, en las páginas web de las revistas científicas, mucho antes de que lleguen a la biblioteca. Entonces, estas bases de datos ya permiten, mediante tecnología, llegar más rápido a las bases, a la información, más rápido a los artículos, gestionar la información de manera eficiente, pero además del desarrollo de revisiones bibliográficas. El desarrollo de las revisiones bibliográficas ha permitido además el desarrollo de las revisiones sistemáticas. Vamos a ver que las revisiones sistemáticas son parte justamente de este desarrollo, de este gran desarrollo que ha tenido las revisiones bibliográficas, que gracias a la revolución informática, en donde además el uso de softwares como, por ejemplo, el R, o por ejemplo el RepMap, que es de Cochrane, y otros que nos permiten sistematizar la información y poder incluso utilizar estadística y desarrollar metaanálisis.
tener ya una información sintetizada y evaluar justamente la evidencia. Desarrollar una revisión bibliográfica, una revisión sistemática, es un proceso ordenado y es un proceso que tiene pasos y tiene un orden. En este momento tenemos grandes bases de datos y también existen instituciones como Cochrane que se han dedicado a la difusión de revisiones sistemáticas. Y el siglo XXI, con la digitalización y el acceso abierto, ahora con inteligencia artificial, con todo lo que se nos viene, con la inteligencia que podemos nosotros aprender, y además con el acceso abierto a las bases de datos, ha implicado que tengamos una gran disponibilidad para poder gestionar y organizar las referencias bibliográficas, por ejemplo, con Mendeley, con Zotero, que son los más utilizados en la actualidad, y hay otros más. El acceso abierto nos permite además poder de manera democrática, de una manera accesible, justamente poder llegar a los artículos, incluso los que, como les mencionaba, se publicaron el día de hoy. Esto ha permitido justamente que nosotros podamos desarrollar investigación de un nivel más que jerárquicamente está más alto, como lo son las revisiones sistemáticas. Los tipos de revisiones bibliográficas es importante conocerlas para no confundirnos el momento que nosotros estamos leyendo un artículo. No es lo mismo una revisión bibliográfica, una revisión narrativa, que una revisión sistemática. ¿Cuál es la diferencia? La revisión narrativa ofrece una visión general del tema, pero no hay un método de búsqueda sistemático, es decir, yo no me planteo un proceso de búsqueda mucho más rigurosos y procedimientos que ya están estandarizados que se utilizan en la revisión sistemática. Cuando ustedes desarrollan un marco teórico o les piden que desarrollen una revisión rápida de la literatura, ustedes escogen los artículos, probablemente los más citados o los más conocidos, o dependiendo del idioma, pero no tienen un proceso metodológico en el cual digan, voy a revisar el 100% de todos los artículos sobre este tema con estas características. Y esa es la gran diferencia entre la revisión narrativa y la sistemática. La revisión narrativa la conocemos comúnmente como una revisión bibliográfica. La sistemática, como les decía, tiene un proceso metodológico ya riguroso. Necesitamos incluso ya colocarlo en una base de datos para que otra persona no desarrolle una revisión sistemática porque necesita tiempo, procesos y además del metaanálisis que combina esta revisión sistemática con un análisis estadístico cuantitativo. Y estos resultados nos permiten obtener conclusiones más robustas. En este momento, en la pirámide de los estudios individuales, las revisiones sistemáticas, sobre todo de los ensayos clínicos, se encuentra en la cúspide justamente porque son los que tienen mayor evidencia y que conjugan toda la evidencia que existe en el mundo sobre un tema. Y la revisión de alcance que explora una amplitud de literatura, destacando una extensión y la naturaleza de la investigación existente. Cada vez se están desarrollando más tipos de revisiones bibliográficas. En inglés tenemos los Scoping Review, etcétera. Entonces, estos tipos son unas variantes de estas revisiones, pero en el caso de las sistemáticas son mucho más complejas y rigurosas. ¿Cuáles son los objetivos de una revisión? Por un lado, resumir y sintetizar toda la evidencia que hay, evaluar la calidad también, en el caso de una revisión sistemática, evaluar la calidad y la validez de los estudios, qué tan válidos son, nos entregan una buena información o no, y me permite guiar investigaciones futuras. Ustedes quieren desarrollar una tesis sobre un tema X para graduarse y previamente ustedes pueden hacer su marco teórico. Y ese marco teórico ya les puede servir como una revisión bibliográfica y que les permita a ustedes publicar, incluso ser su primera publicación como estudiante. Y esa revisión bibliográfica les va a permitir a ustedes decidir por dónde ir su tesis, por dónde quieren que vaya su tesis.
no, en esta patología, por ejemplo, se desconoce el tratamiento, mi tesis puede ir por ahí. ¿Qué podemos hacer? Tal vez una revisión sistemática. O, por ejemplo, de esta patología en nuestro país no se conoce la prevalencia. Puedo ir por un estudio observacional transversal. Puedo hacer un estudio en la ciudad de Cuenca o en una parroquia o en una institución específica. Justamente porque son preguntas que todavía no han sido respondidas y que les permite una revisión bibliográfica saber cuáles son esas preguntas, cuál es esa evidencia, cuál es ese inconveniente que todavía no hemos podido resolver, esa incógnita que todavía no se resuelve. Las preguntas, hay muchas veces que nosotros nos hacemos preguntas, vamos a la revisión bibliográfica, no, todavía no se responde. Y aunque no creamos, hay muchas preguntas que nosotros nos podemos hacer, que vienen desde lo que nosotros leemos, observamos, vamos aprendiendo en el camino y se nos viene una pregunta, vamos a la revisión y no está respondida. Veamos por dónde yo puedo ir, qué puedo desarrollar yo. Y de ahí viene la búsqueda de literatura. Esta búsqueda de literatura necesita ir paso por paso. Primero es necesario definir el alcance y el objetivo de esta revisión. Hay que determinar el tema, los objetivos. Pero justamente antes de esto, creo que me adelanté mucho, es importante preguntarnos qué queremos responder, cuál es nuestra pregunta de investigación. Y para una pregunta de investigación justamente hay dos tipos de preguntas. Una pregunta de investigación descriptiva o una inferencial o analítica. ¿Y cuál es la diferencia de estas dos? Que las dos deben contener diferentes aspectos que permitan desarrollar nuestra revisión bibliográfica. No es lo mismo responder sobre una frecuencia que sobre una asociación. ¿Qué es lo que pasa con esta patología? ¿Cómo se distribuye en la población? Versus, ¿este tratamiento A es mejor que este tratamiento B? Pero estas dos preguntas deben contener partes que son indispensables para poder desarrollar mi investigación. Si yo no contemplo todas esas partes, todo este rompecabezas, obviamente no voy a poder armar toda la imagen. Es importante saber cuáles son esas partes que debe contener cada pregunta. Y les voy a poner un ejemplo de cada. Dentro de la descriptiva es importante contestar qué es lo que quiero responder, en quiénes quiero estudiar, en dónde y cuándo. No es lo mismo hacer un estudio en un país con un nivel socioeconómico que en otro. No es lo mismo en un país que tiene acceso a ciertos tipos de diagnóstico que en otros, en ciudades, en provincias. Porque ustedes saben que para decir, esta persona tiene tal patología, necesitamos diagnosticar. Si la persona no tiene acceso al diagnóstico, no vamos a saber que tiene esa patología. Entonces es importante saber qué, quiénes, dónde y cuándo. O quiero hacer un barrido a nivel internacional. Y ese también es el don. Por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia de COVID-19 en estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad de Cuenca en el año 2022? Entonces, aquí el qué, a ver, para que se despierten un poco, para que me ayuden en el chat. ¿Qué sería el qué? ¿Qué es lo que quiero estudiar en esta pregunta de investigación? Se animan a contestar en el chat o pueden abrir su micrófono. ¿Qué es el qué de esta pregunta de investigación? El que sería la frecuencia Ya la frecuencia de qué? del COVID, en este caso. De COVID-19. Muy bien. Entonces, lo que yo quiero estudiar justamente es la frecuencia de COVID-19. ¿En quiénes quiero estudiar? Eso está fácil. En los estudiantes. En los estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad de Cuenca. ¿Y por qué soy tan específica? Porque obviamente voy a buscar toda la información que haya sobre este tema. Tesis de grado, tal vez algún artículo que se haya publicado, etc. ¿Y cuándo? ¿Y por qué creen que es importante el cuándo en este caso?
Para delimitar el periodo, Delimitar el periodo. No es lo mismo estudiar la frecuencia de COVID-19 en el 2020, 2021, 2022 que en el 2024. Este periodo es importante y es clave. No es lo mismo, por ejemplo, hacer un estudio sobre la frecuencia de cáncer de mama en mujeres de Cuenca, en Cuenca, que en el 2024, que la frecuencia de cáncer de mama en Cuenca en el 2050. Porque el diagnóstico ha cambiado, ha mejorado en la actualidad y tenemos mejores eh, datos con respecto a esta patología ahora que en 1950. No es que no haya existido, pero no sabíamos, porque no había el diagnóstico y no era tan frecuente desarrollar estas pruebas que en la actualidad. Entonces, es importante plantearse un periodo o plantearse un año para que sea más acotada también su pregunta de investigación. Si es que es más amplio, si el tiempo es más amplio, obviamente la revisión va a necesitar más tiempo para justamente eh, conectar toda esta información que hay durante un periodo. Por otra parte, la investigación analítica tiene una pregunta que se le denomina PICOT. ¿Y por qué? Porque debe contener una población. ¿En qué población yo voy a estudiar? Es muy parecida a la pregunta descriptiva, pero además aquí ya necesitamos una intervención o una variable independiente, una exposición, una causa, que podamos nosotros estudiar y comparar con un grupo que no tenga esa causa o que tenga otro tratamiento, por ejemplo, pero además un outcome. Esto está en inglés, que sería el efecto, que sería la patología o que sería la mejoría. Eso dependería de cuál es nuestra pregunta de investigación, o la llamada variable dependiente. Y por otra parte, el tiempo. El tiempo puede ser con respecto al tratamiento que queremos estudiar o el tiempo de exposición, dependiendo del tipo de estudio y los tipos de estudio que yo vaya a revisar. Entonces, les pongo un ejemplo. Dice, ¿cuál es el efecto en adultos mayores de 65 años con hipertensión? Sería la población, si ven, adultos mayores de 65 años con hipertensión. Del medicamento A comparando con el medicamento B. Este sería mi intervención, mi variable de exposición, mi variable independiente. Y por otro lado, el medicamento, que sería el grupo de comparación, y además dicen la reducción de los niveles de presión arterial, que en este caso sería el efecto, el outcome, durante un periodo de 6 meses. Si yo me pongo un periodo de 6 meses, obviamente voy a buscar los artículos que únicamente hayan estudiado este periodo y voy excluyendo aquellos que tienen un año o que han estudiado un mes, 2 meses, que no cumplan con este periodo. Entonces, una vez ya realizada la pregunta de investigación, teniendo claro qué es lo que yo quiero responder, voy a determinar cuál va a ser mi alcance y mi objetivo. ¿Quiero hacer una revisión bibliográfica o quiero hacer una revisión sistemática? Eso ya va a depender de cuál es mi tiempo, cuál es mi objetivo y cuáles son mis conocimientos también. Para una revisión de literatura, una revisión narrativa, no es necesario seguir procedimientos rigurosos. No implica que uno no sea riguroso en lo que lee y en lo que traduce la información de mi artículo, pero implica menor tiempo y menor conocimiento y experticia. Es importante determinar el tema, plantearme cuál va a ser el objetivo. Yo quiero resumir el conocimiento que existe sobre el tratamiento específico o sobre la fisiopatología o sobre las causas de riesgo, etcétera. Entonces, eso yo me lo planteo. Si voy a identificar vacíos o voy a evaluar la calidad de los estudios. Es importante desarrollar una estrategia de búsqueda que en el caso de las revisiones sistemáticas es mucho más riguroso. Yo debo plantearme cuál va a ser mi frase que voy a utilizar en los buscadores, debo tener claro cómo voy a utilizar y en qué bases de datos voy a hacer mi búsqueda.
cuáles van a ser mis criterios de inclusión y exclusión, que son procesos más rigurosos, realizar una búsqueda de literatura, en donde ejecuto la búsqueda, la revisión, y por último empiezo a seleccionar y evaluar. Filtro y evalúo la calidad de los estudios. Por otro lado, organizo, sistematizo y redacto. Vamos a ver un poquito más adelante también un poco más de ejemplos. La redacción de la revisión bibliográfica va a depender de la revista en la que yo quiera publicar. No tiene una estructura definida a nivel internacional, sino más bien es abierta a la editorial que tenga cada una de las revistas. Algunos dan 3.000 palabras, otros 6.000 palabras, dependiendo de la revista, y por ende, yo lo que les recomiendo es que si ustedes buscan hacer una revisión bibliográfica, lean a nivel general y a partir de ello decidan en dónde quieren publicar, revisen cuáles son esas directrices de la revista y en base a ello empiecen a trabajar. Una organización muy general, siempre hay una introducción, una descripción justamente de los métodos, de la metodología, de cómo voy a hacer la búsqueda, la selección y la evaluación de la literatura, los resultados y discusión y por último las conclusiones. Este es un formato general. En algunas revistas solamente hay resultados y conclusiones. En otras revistas la discusión está dentro de los resultados y en otras las separan los resultados, la discusión y las conclusiones. La que he visto de manera mucho más común es introducción, obviamente el resumen que no está colocado aquí, los métodos, los resultados y las conclusiones. En algunos casos no colocan, en muchos casos no colocan la discusión. Y en otros agregan las recomendaciones, como por ejemplo, el desarrollo de la investigación debería ir por este camino o por este camino. Revisar y editar el documento es necesaria una revisión crítica, edición y formato. Algo que nos pasa mucho ahora con el desarrollo de la tecnología es que nos cuesta escribir. Ahí lo que yo les recomiendo, escriban en la forma en que ustedes han aprendido a escribir y vayan revisando continuamente, lean mucho, eso nos ayuda a aprender a cómo se redacta, y también la revisión por compañeros, compañeras, o por ejemplo pueden invitar a un investigador, a un co-investigador que también pueda leerlo, que tenga tal vez más experiencia, y enviar también a edición y formato a alguien que sepa sobre escritura y que les pueda revisar la forma de escritura. No sabemos todo al 100%, cuando uno va aprendiendo en el camino y se va especializando en una área, va dejando otras de lado. Entonces, muchas veces y en mi investigación siempre trabajamos en conjunto. Por ejemplo, yo me dedico mucho a la estadística, pero hay compañeros, compañeras que se dedican en cambio a la investigación cualitativa. Entonces, hacemos investigaciones mixtas, eh, trabajamos de manera conjunta, vamos poniendo todos nuestros expertise y vamos desarrollando investigación. La investigación no se hace solo, no se hace sola, siempre se hace en equipo, en grupo para poder desarrollar investigación. O si uno decide escribir una revisión bibliográfica sola, que también es muy común, siempre va a necesitar una revisión de parte de pares, puede ser de la misma revista o puede ser de alguien que yo conozca que me pueda ayudar con esta revisión. Y por último, la publicación. Es necesario preparar la publicación, difundirlas. Si bien está en el punto 8 al final, yo les recomiendo que una vez ustedes tengan claro por dónde va a ir su revisión, en qué tema, escojan una revista y puedan ir desarrollándole de acuerdo a los criterios de esta revista. No se frustren si en un primer envío no se aprueba. Yo llevo ya muchos años en la investigación y me han rechazado muchísimas veces, aprendido en el proceso, vuelvo a trabajarlo. Otra revista implica cambiar formatos, tal vez agregar una sección o quitar otra y volverlo a enviar. Mejorar, también permite mucho mejorar algunas revistas, no todas envían, por ejemplo, su artículo no ha sido aceptado porque necesita ampliar este tema, o este tema no es de interés de esta revista porque se enfoca en una población específica y no en una población general. Entonces, depende de la revista, pero hay muchas que sí nos dicen por qué no nos aceptan.
Entonces, con respecto a los criterios de inclusión y de exclusión, sobre todo para el tema de las revisiones sistemáticas, es importante establecer qué población, intervención, la comparación, pero además el diseño de estudio. Me voy a enfocar en investigaciones de revisiones sistemáticas, revisiones bibliográficas, me voy a enfocar en estudios transversales, en ensayos clínicos. ¿Es importante definirlo o no? Por ejemplo, si voy a hablar de tratamientos, voy a introducir revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, no voy a poner filtro. Eso ya depende de lo que yo vaya decidiendo. El idioma es clave. Lamentablemente, lo digo lamentablemente, la mayor parte de literatura está escrita en inglés, pero lamentablemente no todos los idiomas están traducidos al inglés o al español. Para nosotros, de una u otra forma, el acceso al inglés es mucho más práctico que, por ejemplo, el japonés. Yo desarrollé mi tesis de doctorado, me tocó traducir muchos de los artículos de japonés porque era en donde más se desarrollaba mi tesis y quería obviamente leer al punto en el cual mi hipótesis no realmente diera un granito de arena para la investigación. No sé si han visto ustedes el tema del... Hay un capítulo de Big Bang Theory en donde él desarrolla una investigación con su esposa y resulta que ya otro investigador que habían escrito en ruso y habían desarrollado una hipótesis similar. Nos puede pasar. Por eso es importante el poder, justamente, ojalá el idioma no fuera una limitante, pero ahora con los traductores, con inteligencia artificial, es más fácil el acceso y podemos llegar a profundizar sobre diferentes temas. Les pongo un ejemplo de inclusión y exclusión. Por ejemplo, yo voy a incluir ensayos clínicos que evalúen la eficacia de medicamentos para la hipertensión y que estén publicados entre 2010 y 2024, que sean en inglés o español. Dejo de lado el resto de artículos que no estén en estos idiomas. En la actualidad, muchos, sobre todo los artículos que vienen de China, en donde se escribe bastante, están en inglés, la mayor parte. Muy pocos no están traducidos al inglés, eh, pero también podemos solicitar apoyo, ayuda para las traducciones. La exclusión, por ejemplo, yo digo solo quiero que sean ensayos clínicos, entonces todos los observacionales se van fuera. Todos los de revisión también quedan fuera. Y todos los artículos de ensayos clínicos con menos de 30 participantes tampoco los incluyo. Estos criterios yo los voy a utilizar a medida que vaya haciendo mi revisión. Hay motores de búsqueda que ustedes ya conocen, como Scopus, PubMed, que son los más utilizados, Web of Science, que son uno de los más reconocidos a nivel de la salud, sobre todo en el caso de la medicina, que permiten justamente profundizar. Es importante conocer además que es un tesauro, que en el caso de Menline o Emaze se utiliza mucho lo que se denomina MESH o el M3, que son un vocabulario de términos biomédicos que nos permiten describir un artículo y que nos permiten encontrar de manera fácil un artículo y todos los artículos que tengan esta palabra. Además, ha permitido el poder generar árboles de búsqueda, es decir, si yo busco esta palabra, me va a buscar estas otras palabras también, pero que estén incluidas en un tema. No es fácil al inicio aprender a hacer una buena búsqueda, incluir palabras que nos permitan enfocarnos en lo que queremos, y a veces cuando ponemos demasiadas palabras excluyentes, vamos a terminar con uno o dos artículos. Entonces, ese ejercicio implica práctica. No hay una regla mágica que nos permita tener la mejor búsqueda, sino es la práctica. Cada concepto está representado por un único término, ese es el objetivo de esta bases con tesauro. Si es que, por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 2 también tiene diabetes, también tiene mellitus, también tiene tipo 2. Es decir, cómo está construido ese árbol y qué palabra es la que incluye todas. Por ejemplo, aquí les traigo un ejemplo de hernia inguinal, en donde si nosotros buscamos hernia, por ejemplo, nos va a incluir hernia abdominal y hernia inguinal.
Si buscamos hernia abdominal, nos va a incluir hernia inguinal. Pero si buscamos hernia inguinal, nos va a incluir únicamente los estudios que tengan esa palabra. También podemos colocar patologías de las condiciones anatómicas y nos va a recoger los artículos que tengan estas palabras. Entonces, la idea de un tesauro es que tenga una palabra que implique un árbol de palabras que incluya a todos. Y esto, como les digo, es pura práctica. Un ejemplo, es que yo pongo laparoscopía en el buscador de Padmen que utiliza este diccionario que le denomina Mech, voy a tener 118.993 con la palabra laparoscopía sin colocar que me busquen este Mech, pero si es que yo coloco desde Mech, me van a reducir a 103.032 y me va a incluir otros artículos que incluya el árbol de palabras que viene debajo de la laparoscopía. Aquí no. Y me va a incluir probablemente otros que no tengan nada que ver con el tema que yo estoy buscando. Es importante que conozcan los operadores lógicos booleanos como el i, en donde va a, si es que yo pongo, por ejemplo, una infección y la paroscopía, me va a encontrar los artículos que tengan estas dos palabras con el i. Con el o, todos los artículos que contengan todas estas palabras. Voy a ir un poquito rápido, pero se me va el tiempo. Y el not, en donde, por ejemplo, yo digo que me busque colestectomía y no la parotomía, me va a buscar únicamente los artículos que tengan esta palabra. Conocer el i, el o y el not me va a permitir a mí hacer búsquedas mucho más fáciles, más concretas y que no incluya muchos artículos. Con respecto a la selección de artículos, es importante filtrarlos, evaluar la calidad. Cuando es una revisión sistemática, hay un protocolo para evaluar la calidad, pero cuando se trata de revisiones bibliográficas, narrativas, donde no quiero seguir un proceso riguroso, eso va a depender ya del investigador. Este artículo me parece interesante, bueno, este es una revista, bueno, lo voy a incluir, no. En la revisión sistemática se incluyen todos los que tengan los criterios de inclusión y exclusión. El proceso, revisión de títulos, evaluación de textos, si son duplicados o no, la evaluación de la calidad. Y en el caso de las revisiones sistemáticas, hay, por ejemplo, las listas de chequeos para justamente incluir los mejores artículos. Hay sesgos en los que podemos caer y que también en los que no podemos controlar, por ejemplo, el sesgo de publicación. Hay artículos que tienen un resultado significativo, una diferencia, y son publicados. Lamentablemente, cuando uno no encuentra una diferencia estadísticamente significativa, no encuentra una asociación, no lo publica. Entonces, no significa que no se haya estudiado sobre el tema, es que no se ha publicado. Entonces, ahí hay un sesgo de publicación. El de selección, yo selecciono únicamente los que están en español. Pero ¿qué pasa con los que están en inglés? Tal vez ahí ya se respondió mi pregunta de investigación. Los de confirmación, que nos pasa mucho, sobre todo en el tema de la política. Por ejemplo. Yo soy de izquierda, me enfoco y leo únicamente en aquellos autores que hablen desde la izquierda, o de derecha y únicamente en los de derecha. Y ese sesgo de confirmación nos impide justamente ver todo el panorama e incluir información. Yo quiero estudiar sobre el tratamiento A. Incluyo solo los estudios que hayan encontrado un efecto positivo. Y aquellos que hayan encontrado efectos secundarios sobre este tratamiento, yo no los incluyo. Lamentablemente, y esperemos que ustedes no caigan en eso, yo también trabajo mucho para no caer en el sesgo de confirmación, cuesta mucho, porque uno ya tiene una idea preconcebida que impide justamente crear nuevas hipótesis o ampliar nuestro conocimiento para crear hipótesis que incluso puedan ir contra la hipótesis que nosotros creemos. Hay varios estudios que han mostrado, por ejemplo, el tema del mejoramiento de cómo el ejercicio, por ejemplo, reduce la depresión. Otros dicen, no, la depresión mejora para que una persona haga ejercicio. No todas las personas sin depresión hacen ejercicio. Entonces, hay todavía una caja negra que todavía no se conoce con profundidad. Pareciera que no, que es un tema muy estudiado, pero si uno va a la fuente, va a ver que hay cosas que todavía fisiopatológicamente no se pueden describir, que falta información y que todavía podemos encontrar más. Entonces,
Por ejemplo, si yo me planteo que todas las personas sin depresión hacen ejercicio, voy y encuentro que mucha gente que no tiene depresión no hace ejercicio. Entonces ahí veo, la depresión puede ser un factor de riesgo, pero necesitamos otros factores para que una persona no haga ejercicio. Entonces es importante poder ampliar la visión y en el caso de la salud, sobre todo, también ampliar nuestro conocimiento más allá desde el positivismo, es decir, desde que A causa B, y no, hay muchos factores, somos parte de una sociedad, hay factores socioeconómicos, factores ambientales que justamente afectan nuestras decisiones y que afectan nuestra salud. La evaluación crítica, el sesgo de información, cuánta información realmente ha sido publicada. Hay errores en los estudios. Hicieron mal el análisis estadístico, escogieron mal las pruebas estadísticas. La publicación selectiva, por ejemplo, que algunos autores, mientras más publican, más son aceptados sus artículos y a su vez publican más. Entonces los investigadores nuevos han publicado poco, por lo tanto no se acepta y publican menos. Entonces, también hay un sesgo de publicación. De interpretación también hay prejuicios, falta de un análisis riguroso que puede pasarnos en las revisiones bibliográficas. Un sesgo de actualidad, que ahora, por ejemplo, lo más importante es hablar sobre las redes sociales, pero se está hablando muy poco sobre las redes familiares, en donde la conversación directa es importante, como depende de la actualidad en la que vivimos y cómo afecta a la salud mental, por ejemplo. El sesgo de reporte, algunos resultados son reportados y otros se omiten. Lamentablemente, en algunos estudios sobre algunos fármacos se publican todos los efectos positivos y algunos se han omitido. Y luego, con el paso de los años, se descubre y lamentablemente tienen que dar de baja muchos medicamentos. Es necesario minimizar los sesgos desarrollando un protocolo, utilizando herramientas de gestión, pero también la revisión de pares, gente que conozca sobre el tema, que tenga ya expertise y que pueda ayudarnos a mejorar nuestro escrito. Y actualizar, obviamente, no me voy a quedar con los artículos que se escribieron en el 2000, sino obviamente también los más actuales. Y hay muchos formatos para la síntesis, como les había indicado, depende incluso de la revista, qué tipo de bibliografía nos solicitan, si tiene que ser Vancouver, tiene que ser APA, y ahí me toca a mí no confiar directamente en estos softwares, sino revisarlos, porque hay muchos que no se actualizan o no, o hay algún detalle que no se ha colocado, entonces hay que tener cuidado con eso. Identificar patrones, analizar similitudes. Algunos, por ejemplo, investigadores hacen una investigación y sobre lo mismo escriben varias versiones. Incluso recuerdo que algún investigador había escrito en inglés y en español en dos revistas distintas, pero los dos decían lo mismo. Eso obviamente no es ético y hay que evitar hacer ese tipo de cosas, porque estoy duplicando información. Es importante basarnos la síntesis en lo mejor posible, estructurarlo de acuerdo a la revista, revisar en qué revista voy a publicar, utilizar tablas y figuras, no quedarse únicamente en la redacción. Las tablas y figuras nos ayudan también a sistematizar, por ejemplo, colocar el tipo de estudio, el autor, el año y el resultado más importante, por ejemplo, encontró asociación, no encontró asociación o ha encontrado efectos secundarios, presentar resultados con claridad y concisión, revisar, tener retroalimentaciones. Es importante que alguien más pueda leer nuestro trabajo. Aquí les pongo un ejemplo de cuántas revisiones bibliográficas existen en PubMed, por ejemplo. Entre 1949 hasta el 2024 hay cerca de 14.012 resultados solo con revisión bibliográfica, pero el momento que yo filtro por español hay 1.040 en PubMed. Ojo, porque hay muchas bases de datos, pero también hay literatura gris y también hay mucha información que no se ha publicado. Hay muchas tesis que se quedaron en formato tesis o que nunca se desarrollaron como artículo y que no se publicaron. O que quedaron en el repositorio de la universidad, en la biblioteca y no se digitalizó, por ejemplo. Ahora podemos acceder en nuestras universidades también a las tesis digitalizadas.
y hay información que nunca se publicó, efectos secundarios o alguna otra información. Aquí les dejo un ejemplo de una revisión de pie diabético, actualización en diagnóstico y tratamiento. Según lo que vimos, esta de aquí sería una revisión de literatura. Es una revisión bibliográfica, una revisión en donde yo desarrollo el texto y no hago una revisión sistemática, sino una revisión de la bibliografía. Aquí pueden haber sesgos, hay que leerlo con detalle y hay que justamente revisar qué información nos podría estar faltando o es una revisión completa. En el caso de las revisiones es importante en todos los artículos, dependiendo del formato de la revista, pero todos nos piden un resumen y el resumen nos permite ver hacia dónde va esta revisión. Si ustedes ven, es sobre el pie diabético, el diagnóstico y el tratamiento. Hay muchos tratamientos para pie diabético, hay algunas guías clínicas en el mundo, pero ¿qué pasa justamente sobre este tratamiento? Parecería que fuera un tema muy estudiado, que ya tenemos un protocolo definido, pero no es tan así. Hay algunos eh, médicas que ya en la práctica van utilizando diferentes tratamientos, incluso en algunos casos utilizan medicina ancestral. ¿Qué pasa en Ecuador? ¿Qué está pasando aquí en Cuenca, por ejemplo? Y esto nos permite ahondar en saber en qué está. Por ejemplo, en algunos casos he visto que utilizan miel de abeja, por ejemplo. ¿Qué evidencia hay sobre la miel de abeja? ¿Qué se ha desarrollado? Se han desarrollado ensayos clínicos. Hay evidencia ya definitiva y revisiones sistemáticas. Y uno le va generando dudas. Lo que yo les, como última recomendación, lean las revistas, pueden escoger una que más les guste. Creo que The Lancet es una buena opción de la literatura. Publican cada mes, tienen un registro gratis. Hay otras revistas que lamentablemente no son gratuitas y hacen que el acceso a la información no sea democrático, pero leer nos ayuda mucho, nos despierta la curiosidad, nos ayuda a tener hipótesis, a sacar justamente esta curiosidad y a motivarnos. Si es que a ustedes les gusta la cardiología, la pediatría, escojan una de las mejores revistas y dedíquense a leerse unos 10 minutos diarios, un artículo diario de ese mes o de ese trimestre, dependiendo de cada cuánto saque esa revista. Pero la investigación todavía falta mucho. En Ecuador hay mucho que se puede hacer, hay mucho en lo que podemos nosotros aportar. Y ustedes que están justamente estudiando, que tienen esa oportunidad, posibilidad de incluso están aprendiendo, y ahí la curiosidad es, incluso puede despertarnos curiosidad en diferentes temas, en varios temas, y también ir descubriendo cuál es nuestro, el camino que nosotros queremos recorrer. Y justamente el poder leer nos dice, me estoy aburriendo con esta lectura, en cambio este artículo me vi este y me abrió la puerta este otro y me apasionó este tema. Entonces, por ahí capaz que va mi camino dentro de la medicina, dentro del desarrollo de mi profesión.